Buenas noches, queridos papás. Hoy la coordinación general y los apóstoles de cada comunidad les damos la más cordial bienvenida y los invita cariñosamente a ser parte de nuestro taller que hoy hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Espero se encuentren bien junto a sus seres queridos. Los invito a colocarse lo más cómodo posible para escuchar el Santo Evangelio y dar inicio a nuestro taller. El taller para hoy será la reencarnación. Evangelio según San Lucas. Él, entonces, levantó los ojos hacia sus discípulos y dijo: Felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. Felices ustedes que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. En ese momento, alégrense y llénense de gozo, porque los espera una recompensa grande en el cielo. Por lo demás, esa es la manera como trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero, pobres de ustedes, los ricos, porque ustedes tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes que ahora ríen, porque van a llorar. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. San Lucas resume en este apartado de su Evangelio el sermón de las bienaventuranzas. Es importante darnos cuenta que los criterios de Jesús son diametralmente opuestos a los que ordinariamente tiene el mundo. Solo por poner un ejemplo, el hombre de hoy quiere estar siempre satisfecho, pasársela bien y piensa que en esto está su felicidad. La experiencia nos dice que esta saciedad nunca se da, incluso que en la medida que más tiene, que mejor se la pasa, cada vez se siente más vacío. Conocí a un hombre tan miserable, pero tan miserable, que lo único que tenía era dinero. Solo cuando el hombre tiene hambre de lo infinito, es cuando puede ser verdaderamente saciado. Revisemos hoy nuestros valores. ¿En cuál de las categorías que nos propone Jesús estamos nosotros? La reencarnación. Cada partida es una anticipación de la muerte y cada encuentro una anticipación de la resurrección. Para el catolicismo, la muerte es la separación del cuerpo y alma. Por alma entendemos el principio espiritual que anima el cuerpo y al que tradicionalmente se le atribuyen las facultades espirituales del intelecto, la memoria y la voluntad. Al morir, el alma sobrevive y enfrenta un juicio particular con tres posibles resultados: cielo, purgatorio o infierno. Estas etapas se consideran estados intermedios y concluyen con la resurrección de la carne, el juicio final y la transformación del universo en cielos nuevos y tierra nueva. El catolicismo no concibe un retorno a esta tierra tal cual es. No cree en la reencarnación. Reencarnación. La Biblia, en la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, refuta claramente la doctrina de la reencarnación diciendo: y puesto que los hombres murieron una sola vez, y después viene para ellos el juicio. Dicho simplemente, la reencarnación no es compatible con la doctrina cristiana. De hecho, la Biblia claramente enseña que la paga del pecado es muerte. La reencarnación es el mismo engaño utilizado por Satanás en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva: no morirás. La Biblia enseña
que la salvación eterna del pecado es un regalo de Dios a través de Jesucristo. La reencarnación es un mito que enseña que la salvación, en última instancia, les llega a aquellos que se han perfeccionado a sí mismos al final de su ciclo de vida basado en el karma. ¿Y qué es el karma? Karma significa acción o energía trascendente que se deriva de los actos, palabras y pensamientos de las personas. El karma recuerda al ser humano que por cada acción que un individuo realiza, habrá una reacción. Dependiendo de la religión, el sentido de la palabra karma puede tener connotaciones de acciones específicas y consecuencias diferentes, pero por lo general se relaciona con la acción y sus consecuencias. Ley de la karma. La ley de la karma es aquella ley que ajusta el efecto de su causa. Es decir, todo lo bueno o lo malo que hemos hecho en la vida nos traerá consecuencias buenas o malas en esta vida o en la siguiente. Ejemplo. ¿Qué es el que hierro mata, a hierro muere? El que hierro mata, a hierro muere es un refrán que da a entender que cada quien reciba el trato que merece de acuerdo a su actuación. Se usa particularmente cuando una persona ha cometido un daño contra otra y luego la vida lo pone en una situación equivalente. Así, este refrán representa cómo la sabiduría popular entiende el principio de reciprocidad o de causa y efecto. Gracias, papito. Buenas noches. El rey David y la creencia. La creencia de que nacemos una sola vez aparece igualmente en dos episodios de la vida del rey David. El primero, cuando una mujer en una audiencia concedida le hace reflexionar: todos tenemos que morir, y seremos como agua derramada que ya no puede recogerse. El segundo, cuando al morir el hijo del monarca exclama: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento, y aun cuando no se conocía la idea de la resurrección, ya se sabía al menos que de la muerte no se vuelve nunca más a la tierra. Pero fue en el año 200 a.C. cuando se iluminó para siempre el tema del más allá. En esa época entró en el pueblo judío la fe en la resurrección, y quedó definitivamente descartada la posibilidad de la reencarnación. Según esta novedosa creencia, al morir una persona, recupera la vida inmediatamente, pero no en la tierra, sino en otra dimensión llamada la eternidad, y comienza a vivir una vida distinta, sin límites de tiempo ni espacio, una vida que ya no puede morir más. Es la denominada vida eterna. Esta enseñanza aparece por primera vez en la Biblia, en el libro de Daniel. Allí, un ángel le revela este gran secreto. La multitud de los que duermen en la tumba se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y el horror eterno. Por lo tanto, queda claro que el paso que sigue inmediatamente a la muerte es la vida eterna, la cual será dichosa para los buenos y dolorosa para los pecadores, pero será eterna. La segunda vez que la encontramos
Es en un relato que el rey Antíoco IV de Siria tortura a 7 hermanos judíos para obligarlos a abandonar su fe. Mientras moría el segundo, dijo el rey: Tú nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo a nosotros nos resucitará a una vida eterna. Y al morir el séptimo exclamó: Mis hermanos, después de haber soportado una corta pena, gozan ahora de la vida eterna. Para el Antiguo Testamento, pues resulta imposible volver a la vida terrena después de morir. Por más breve y dolorosa que haya sido la existencia humana, luego de la muerte comienza la resurrección. Ahora lo dice Jesús. Jesucristo, con su autoridad de Hijo de Dios, confirmó oficialmente esta doctrina con la parábola del rico Epulón. Contó cómo al morir un pobre mendigo llamado Lázaro, los ángeles lo llevaron inmediatamente al cielo. Por aquellos días murió también un hombre rico e insensible, y fue llevado al infierno para ser atormentado por el fuego de las llamas. ¿No dijo Jesús que a este hombre rico le correspondería reencarnarse para purgar sus numerosos pecados en la tierra? Al contrario, la palabra explica que por haber utilizado injustamente los muchos bienes que había recibido en la tierra, debía ahora, es decir, en el más allá, en la vida eterna, y no en la tierra, pagar sus culpas. El rico desesperado suplicó que le permitieran a Lázaro volver a la tierra, o sea, que se reencarne, porque tiene 5 hermanos tan pecadores como él, a fin de advertirles lo que les espera si no cambian de vida. Pero le contestan que no es posible, porque entre este mundo y el otro hay un abismo que nadie puede atravesar. La angustia del rico le viene justamente al confirmar que sus hermanos también tienen una sola vida para vivir, una única posibilidad, una única oportunidad para darle sentido a la existencia. Cuando Jesús fue crucificado, cuenta el Evangelio que uno de los ladrones crucificado a su lado le pidió: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Si Jesús hubiese admitido la posibilidad de la reencarnación, tendría que haberle dicho: ten paciencia, pues tus crímenes son muchos, debes pasar por varias reencarnaciones hasta purificarte completamente. Pero su respuesta fue: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hoy iba a estar en el paraíso es porque nunca más podría volver a nacer en este mundo. Por su parte, San Pablo también rechaza la reencarnación cuando escribe a los filipenses y les dice: me siento apremiado por los dos lados. Por una parte quisiera morir para estar ya con Cristo, pero por otra es más necesario que yo me quede entre ustedes todavía en este mundo. Si hubiera creído posible la reencarnación, inútiles habrían sido sus deseos de morir, ya que volvería a encontrarse con una frustración de una nueva vida aquí en la tierra. Sería una total incoherencia. Y explicando a los corintios lo que sucede el día de nuestra muerte, San Pablo les dice: en la resurrección de los muertos se entierra un cuerpo corruptible y resucita uno incorruptible. Se entierra un cuerpo humillado y resucita uno glorioso. Se entierra un cuerpo débil y resucita uno fuerte. Se entierra un cuerpo material y resucita uno espiritual.
papitos. ¿Puede entonces un cristiano creer en la reencarnación? Queda claro que no. La idea de tomar otro cuerpo y regresar a la tierra después de la muerte es absolutamente incompatible con las enseñanzas de la Biblia. La afirmación bíblica más contundente y lapidaria de que la reencarnación es insostenible la trae la carta a los Hebreos. Está establecido que los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio final. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras
son hechas en Dios. Muy buenas tardes, papito. Un gusto de saludarlo. Le voy a hacerle una pequeña reseña del taller que me tocó, que se llama Invitación a la Irresponsabilidad. Invitación a la irresponsabilidad. Pero no solo las Sagradas Escrituras impiden creer en la reencarnación, sino también el sentido común. En efecto, que ella explique las simpatías y antipatías entre las personas, los desentendimientos de los matrimonios, las desigualdades en la inteligencia de la gente o las muertes precoces. Ya no es aceptado seriamente por nadie. La moderna psicología ha ayudado a aclarar de manera científica y concluyente el porqué de estas y otras manifestaciones extrañas de la personalidad humana, sin imponer a nadie la creencia en la reencarnación. La reencarnación, por lo tanto, es una doctrina estéril, incompatible con la fe cristiana, propia de una mentalidad primitiva, destructora de la esperanza en la otra vida, inútil para dar respuesta a los enigmas de la vida, y lo que es peor, peligrosa por ser una invitación a la irresponsabilidad. En efecto, si uno cree que va a tener varias vidas más, además de esta, no será mucho problema sobre la vida presente, ni pondrá gran empeño en lo que hace, ni le importará demasiado su obrar. Total, siempre pensará que le aguardan otras reencarnaciones para mejorar la desidia de esta. Mi querido Pavito, un placer saludarlo y esperando que estén todos bien. Que tengan una buena tarde. Los quiero mucho. Muy buenas noches, queridos papás. Solamente una vez. Pero si uno sabe que el milagro de existir no se repetirá, que tiene solo esta vida para cumplir sus sueños, solo estos años para realizarse, solo estos días y estas noches para ser feliz con las personas que ama, entonces se cuidará muy bien de maltratar el tiempo, de perderlo en trivialidades, de desperdiciar las oportunidades. Vivirá cada minuto con intensidad, pondrá lo mejor de sí en cada encuentro y no permitirá que se le escape ninguna coyuntura que la vida le ofrezca. Sabe que no retornarán. Buenas noches, papito. Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas.
por todo lo que me acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Pero te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer y caridad para amarte cada día más y para hacerte amar de los que me rodean. Dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas y que me halle siempre dispuesto a hacer tu santa voluntad. Derrama, Señor, tus gracias sobre todos los que amo y concede tu paz al mundo entero. Así sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches, queridos papitos. La visión actual de la Iglesia sobre la reencarnación. En la actualidad, algunas iglesias cristianas consideran la posibilidad de que la reencarnación sea un hecho. Una de las organizaciones más tolerantes en este sentido parece ser la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Sin embargo, la creencia en la reencarnación es aún más aplicable al budismo o incluso a los seguidores de la nueva era. La idea de la reencarnación nunca ha sido plenamente aceptada por la Iglesia Católica. De consentir una creencia así, la Iglesia echaría por tierra la doctrina que ha creado durante siglos. Esta creencia podría, no obstante, no destruir por completo el cristianismo, sino devolverles a sus orígenes, a la época anterior a las reformas que la Iglesia llevó a cabo en el pasado. Pero mientras la gente siga creyendo que solo Dios puede castigar el mal, la Iglesia no verá la necesidad de aplicar la ley impersonal del karma y otras lecciones que enseña la doctrina de la reencarnación. Buenas noches, papito. El tema sobre qué hay después de la muerte. Bueno, después de la muerte, en la venida de Jesús nos enseña a nosotros, ¿cierto?, que es la vida eterna. Nadie sabe de lo que hay más allá después de ese paso, que es de la vida eterna. Pero Jesús nos dice claro a nosotros, y está en la Escritura, dice: Jesús le respondió: a tu hermano resucitará. Marta le dijo: ya que resucitará cuando tenga lugar en la resurrección de los muertos y al final de los tiempos. Entonces Jesús afirmó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo lo que esté vivo y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees en esto? Entonces ahí donde está nuestra credibilidad de fe, nuestro espacio que nosotros debemos creer en la venida de Jesús, porque Jesús vino al mundo para darnos la vida eterna. Esa vida eterna que todos nosotros vamos a concluir después de este paso. Este paso que nosotros estamos viviendo en este momento, hay que vivirlo con fe, con credibilidad, con amor a Cristo. Cuando se vive con esa fe,
nosotros vamos a entrar en lo que dice Jesús en la Escritura. Y Jesús nos dice bien claro, después de esta vida, esta es la vida eterna, el descanso eterno de cada uno de nosotros. Y nosotros, ¿cierto? Somos hijos del hombre. Y del hombre, ¿cierto? Que nuestra carne se convertirá en polvo, pero nuestro espíritu renacerá. No en la encarnación, como dicen muchos, no, pero renacerá en el paraíso, en ese descanso eterno, en ese prometido que nos da Jesús a nosotros, a todos nosotros. Y eso nosotros nos da, ¿cierto?, gran credibilidad en la fe que nos está diciendo Jesús en cada momento, en cada paso que Él dio aquí en esta tierra, ¿cierto? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Ah? Y ciertamente le dijo a todos nosotros que Él al tercer día resucitaría, ¿cierto?, para la vida eterna. Ese es el paso que es la credibilidad de la muerte, ¿cierto? Pero lo que muere es la carne, no el espíritu. El espíritu sigue y sigue a través de la palabra que nos dejó Jesús al venir al mundo. Entonces, papito, el tema sobre el paso que nosotros todos tenemos que dar, porque todos tenemos que dar ese paso, es porque nosotros vamos a estar un día junto al Padre. Entonces, es la credibilidad de la fe y hay que seguir trabajando para que nosotros sigamos adelante en este camino, en este caminar, en esta fe, en esta confianza, ¿cierto?, que nos da nuestras escrituras y nos enseña día a día cómo nosotros debemos de creer en Dios. Eso es, papito. Los quiero mucho. Nos vemos. Gracias, papito. ¿Qué es el alma? Una y otra vez en las escrituras se dice referencia a las personas como almas. El alma humana es parte de una persona que es eterna, la parte que vive después que el cuerpo muere y se descompone. Jesús dijo que no debíamos temer a los hombres que solo puedan matar el cuerpo, pero no el alma. Jesucristo, porque era completamente hombre, además de ser completamente Dios, también tenía un alma humana. Su alma experimentó angustia en Getsemaní mientras oraba antes de ir a la cruz. Él dijo: mi alma está muy lejos hasta la muerte. El Salmo mesiánico también habla del alma del Mesías, diciendo que su alma no será abandonada en el Seol, ni su cuerpo verá la corrupción o la descomposición. Papito, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna no es igual a esta vida. Cada persona que muere vivirá en la vida eterna lo que ha elegido previamente a esta vida. Jesús nos da la salvación, la vida eterna, pero no nos obliga a aceptarla. Eres tú quien tiene que aceptarla en tu vida, de una manera voluntaria, amorosa. En la vida eterna, una vez muerto, los católicos creemos que hay 3 posibilidades para el ser humano: tú, yo, personal. Lo que llamamos el alma pasará a una de estas 3 opciones. 1. El cielo contemplando a Dios. 2. El purgatorio purificándose para poder entrar en comunión con Dios. 3. El infierno quedará definitivamente separado de Dios.
Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Conclusiones finales. La inmortalidad del alma, la existencia del mundo espiritual y la vida de ultratumba son temas de la religión. El cristianismo siempre supo y señaló que el hombre es algo más que un conjunto de elementos químicos, que además del cuerpo, él tiene alma, que en el mundo de la muerte no muere, sino que sigue viviendo y desarrollándose en condiciones nuevas. Durante 2 milenios de la existencia del cristianismo, se reunió una rica literatura sobre el mundo de ultratumba. En algunos casos, el Señor permite a las almas de los muertos aparecer a sus parientes y conocidos para prevenirles sobre lo que les espera en el otro mundo y con esto incitarlos a vivir moralmente mejor. Gracias a eso, en los libros de religión hay bastantes relatos sobre lo que las almas de los muertos vieron en el otro mundo, sobre los ángeles, sobre el acoso de los demonios, sobre la alegría de los justos en el paraíso y los sufrimientos de los pecadores en el infierno. En el último cuarto del siglo se documentaron numerosos relatos de los hombres que pasaron la muerte clínica. Un importante porcentaje de estos relatos incluye la descripción de lo que vieron cerca del lugar de su muerte. En la mayoría de los casos, las almas de esta gente no alcanzaron a llegar al paraíso o al infierno, pero a veces han contemplado estos estados. Buenas noches, papás. Como los más antiguos relatos de la literatura religiosa, así también las investigaciones actuales de los médicos reanimadores corroboran las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que después de la muerte una parte del hombre continúa su existencia, pero en condiciones completamente nuevas. Esta existencia no es pasiva, ya que la persona continúa el proceso de pensamiento, siente, desea, etc., en forma semejante a como lo hacía durante su vida terrenal. La comprensión de esta verdad primordial es muy importante para construir nuestra vida correctamente. Sin embargo, no a todas las conclusiones de los médicos reanimadores hay que tomarle literalmente. A ellos a veces emiten opiniones basadas en los datos incompletos y a veces hasta erróneos. El cristiano debe
corroborar con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, para no enredarse en las redes de la elaboración filosóficas y opiniones personales de los autores de los libros que escriben sobre este tema. El valor principal de las investigaciones contemporáneas sobre las cuestiones de la vida después de la muerte consisten en que, con una vía independiente y científica, ellos confirman la verdad de la existencia del alma y de la vida después de la muerte. Además, estos estudios pueden ayudar al creyente a entender mejor y prepararse para lo que verá inmediatamente después de su muerte. Hay muchas personas que regresan de la muerte y dicen en todo momento de su vida terrenal descubrieron lo más importante que podemos hacer mientras estamos aquí, es a aprender a amar. Ahora les dejaré unas preguntas para compartir. ¿Cómo te imaginas la vida eterna? ¿Cómo puede entrar una persona en la vida eterna? Gracias, papitos. Compartan.